Hola, Namaste. Soy Nuria, profesora de yoga, y vamos a hacer dos clases para principiantes en el yoga, para personas que nunca practicaron yoga o que practicaron poco, tienen poca experiencia. En este primer vídeo me voy a parar más en explicar la posición correcta de las posturas, la respiración en las posturas y los beneficios y contraindicaciones. Y en el segundo vídeo será la misma secuencia de posturas, pero serán más fluidas, ya no me pararé tanto en la explicación. Muy bien, pues vamos a empezar con la práctica. Namaste. Vamos a empezar con ejercicios de cervicales. Entonces, para los ejercicios de cervicales os podéis sentar en una silla, porque aquí lo importante es mantener la espalda recta y la cabeza centrada. Entonces, según estamos con la espalda recta, evita el estar así con la cabeza levantada, el mentón hacia afuera. Coloca la espalda recta, coloca la cabeza y recoges el mentón. Y aquí, soltando aire, llevas la barbilla hacia el pecho, entrelazas los dedos de las manos y los pones atrás en la cabeza. Deja que se estiren las cervicales, relaja los músculos de la cara, no hagas demasiada presión, solo con el peso de las manos. Y ahí mantienes. Respirando, aflojas y ahora centras la cabeza. Soltando aire, llevas la oreja derecha al hombro derecho, pero evita el levantar el mentón, recoge el mentón y soltando aire así de lado, oreja derecha al hombro derecho. No tienes que subir el hombro para llegar. Los hombros están relajados. Y ahora pones la mano derecha en la cabeza y soltando aire tiras, relajando el hombro izquierdo. Y ahí mantienes. Respirando. Aflojas, centrando la cabeza. Soltando aire hacia el otro lado. Llevas la oreja hacia el hombro y pones la mano en la cabeza, tiras de la cabeza, relajas el hombro derecho, mantienes, relaja los músculos de la cara, mantenemos y aflojamos, centramos la cabeza. Miras ahora hacia el lado izquierdo, pones la mano izquierda atrás en la cabeza y soltando aire tira de la cabeza, relaja el hombro derecho, nota cómo se estira el lado derecho del cuello, mantienes, aflojas y centras la cabeza. Ahora miras hacia el lado derecho, pones la mano derecha atrás en la cabeza y soltando aire tiras, relajando el hombro izquierdo y relajando el lado izquierdo del cuello. Y ahí mantienes, aflojas y centras la cabeza. Llevas ahora soltando aire, la barbilla hacia el pecho. Y vamos a subir por el lado izquierdo, pero girando así la cabeza, llevando la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y luego subes arriba y aquí arriba no dejes la cabeza así colgando hacia atrás. Esto es fatal para las cervicales, Sujeta la cabeza, ahí fortaleciendo el cuello, mirando hacia arriba. Y ahora bajas por el lado derecho, llevando la oreja derecha hacia el hombro y aquí giras la cabeza llevando la barbilla hacia el pecho. Ahora
ahora subes por el lado derecho, giras llevando la oreja derecha hacia el hombro, ahí miras hacia arriba sin dejar la cabeza colgando, sujeta la cabeza y ahora soltando aire vas hacia el lado izquierdo, llevando la oreja izquierda hacia el hombro y giras abajo, barbilla hacia el pecho. Y subimos por el lado izquierdo, girando, atrás, derecha y abajo. Subes por el lado derecho, cogiendo aire, atrás y bajas por el lado izquierdo, soltando y abajo. Subes por el lado izquierdo cogiendo, atrás y derecha y abajo soltando. Y ahora subimos cogiendo lado derecho, atrás, izquierda y abajo soltando. Y al subir por el lado izquierdo, paras el movimiento centrando la cabeza. Y vamos a rotar los hombros arriba y adelante, haciendo círculos grandes, arriba y adelante, relajando los hombros, el pecho, dorsales, arriba y adelante. Y ahora arriba y atrás, haciendo círculos grandes, quitando la tensión de toda esa zona. Arriba y atrás. Y sigues. Y paras el movimiento dejando los hombros relajados, la cabeza centrada. Ahora subes los hombros, llevas los hombros hacia las orejas, cogiendo aire. Y bajas soltando, relaja. Coges, sueltas. Coges, sueltas. Y dejamos los hombros relajados. Ahora vamos a hacer ejercicios de ojos. Para los ejercicios de ojos te quitas las gafas si tienes. Y mantienes la cabeza centrada. Solo se mueven los ojos, no la cabeza. Estos ejercicios van muy bien para quitar la tensión de los ojos, para el equilibrio, para mejorar el equilibrio, para los problemas de vértigos también relacionados con el equilibrio, para ayudarnos a concentrarnos y relajar la mente. Entonces, con la cabeza centrada, así el mentón recogido, sin forzar los ojos, miras hacia arriba todo lo que puedas, sin forzar. Si estás forzando se nota muy bien porque molesta en los ojos. Y ahora miras hacia abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Sigue a tu ritmo. Y paras el movimiento centrando la mirada. Y ahora derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sigue a tu ritmo, no muevas la cabeza, solo los ojos. Y paras centrando la mirada. En diagonal, derecha arriba, izquierda abajo, izquierda arriba, derecha abajo.
derecha arriba, izquierda abajo, izquierda arriba, derecha abajo. Sigue en diagonal. Y centramos en la mirada. Hacemos círculos hacia el lado derecho, bajas por el lado derecho, subes por el lado izquierdo, círculos grandes. Bajas por la derecha, subes por la izquierda. Círculos grandes. Centramos y ahora al otro lado, bajamos por la izquierda, subimos por la derecha. Sigues. Bajas por la izquierda, subes por la derecha. Y paras centrando la mirada. Cierras los ojos, frotas las manos con energía, frotas, frotas, frotas. Le damos fuerte con energía. Y ahora vamos a poner las manos cóncavas encima de los ojos. Ponemos las manos cóncavas y ahí mantenemos. Ahí mantienes. Y relajamos los brazos, relajamos las manos. Muy bien, y ahora nos vamos a poner de pie. Ponemos de pie. Os voy a explicar lo importante de colocar bien la cadera para hacer bien las posturas y para que nuestra espalda esté bien y no tengamos problemas de espalda ni de piernas. Entonces colocamos los pies en paralelo, las piernas que no estén apretadas, las piernas están estiradas rectas, pero las rodillas sin forzar las rodillas hacia atrás. Y aquí la cadera, hay en posturas donde vamos a tener la cadera en retroversión, que es así hacia adelante, y otras que la vamos a tener en anteversión, que es hacia atrás. Y habrá posturas que coloquemos la cadera en su sitio recta. Entonces, me pongo así de lado para que lo veáis mejor. Cuando está la pelvis hacia adelante, metemos aquí, esto se llama retroversión, y atrás anteversión. Y aquí en el medio la cadera es como tiene que estar, recta, que la pelvis caiga hacia abajo. Las personas que están así en anteversión tienen problemas aquí de lumbares, tienen forzada esta zona y los órganos tampoco están bien colocados en su sitio, los órganos internos, porque al estar así el vientre sale hacia afuera. Esto también es por falta de tono muscular en la zona del abdomen. Entonces, para colocar también bien la pelvis hay que fortalecer la zona abdominal. Y luego hay personas que tienen la tendencia a tener la pelvis así hacia adelante, en retroversión. Entonces estas personas tienden a encorvar así los hombros y colocar así la cabeza. Entonces tienen problemas también de cervicales y de cifosis. La cadera tiene que estar colocada en el centro. La cadera, para que esté sana y fuerte y el resto del cuerpo pueda estar bien,
y podamos hacer las posturas bien. Tenemos que tener una cadera fuerte, relajada y estirada, ¿vale? Entonces, eso con la práctica, con las asanas, se consigue, ¿eh? Colocamos los pies en paralelo. Coloca las piernas estiradas, pero que no estén las rodillas forzadas hacia atrás. Pones las manos en la cadera y ahora llevamos la pelvis hacia adelante, metemos aquí, postura de retroversión y pelvis hacia adentro, sacamos ahí los glúteos, anteversión, retroversión, anteversión, eso, adelante, atrás, suelta la cadera, adelante, atrás, soltamos, moviendo, quitando la tensión de la cadera, adelante, atrás. Y ahora dejamos la cadera en su sitio, ni adelante ni atrás. Muy bien, y aquí en esta postura, apoyando bien la planta de los pies, las piernas estiradas, colocando bien la cadera, abrimos aquí un poco así, abrimos el pecho, dejamos que los hombros y los brazos caigan, las palmas de las manos están hacia los lados, se estira el cuello, la barbilla va hacia el pecho y centra la cabeza. Y ahí cierras los ojos y observa tu postura, desde los pies hasta la cabeza. Esta es la postura de la montaña, Tadasana. Nota tu postura desde los pies hasta la cabeza. Observa la respiración. Si colocas una buena postura, te costará menos respirar porque la zona del diafragma, la caja torácica, está desbloqueada en su sitio y la respiración es más fluida. Observa cómo apoyas, cómo repartes el peso de tu cuerpo en los pies. Y desde tus pies se estira todo el cuerpo hasta la cabeza. Siente tu respiración. Muy bien, y ahora abrimos los ojos, estiramos los brazos hacia adelante para salir a la altura de los hombros, relajando los hombros, y soltando aire vas a llevar el brazo izquierdo hacia atrás, mirando hacia atrás, hacia la mano izquierda. Empuja de la cadera hacia adelante, evita que vaya así la cadera hacia atrás. Empuja de la cadera hacia adelante y apoya bien las dos plantas de los pies en el suelo. Aquí se abre el pecho, mantenemos. Mantienes y volvemos con la mano izquierda al medio. Soltando aire, llevas el brazo derecho atrás, empuja de la cadera hacia adelante, mira hacia atrás, abres el pecho, mantienes, mantienes. Y vuelves al medio. Subimos con los brazos estirados, estira los brazos, estira los costados, pon la cabeza entre los brazos, una palma de la mano mira a la otra y nos ponemos en la postura de equilibrio, levantamos talones y ahí mantenemos. Aquí se fortalecen y tonifican las piernas, los brazos, los hombros. Y las posturas de equilibrio nos proporcionan equilibrio físico y mental. Apoyamos ahora los talones, nos cogemos de los codos y con las piernas estiradas y la espalda recta, bajas abajo tirando
al ángulo recto. Yo me voy a poner de lado para que me veas mejor. Tú mantente así. Bajamos, piernas estiradas, espalda recta, ahí en ángulo recto. Mantienes. Aquí estamos haciendo un gran trabajo en las piernas, en la espalda y en los hombros. Mantenemos la cabeza entre los brazos. Sigues bajando, tiras, sigues bajando, bajando todo lo que puedas, con la cabeza entre los brazos, llevas el pecho hacia las rodillas y ahí se estira la parte posterior de las piernas, la espalda, mantienes, mantenemos. Y ahora con las piernas estiradas y la espalda recta, sube, pero primero no tengas prisa por subir, tirando de los brazos y de la cabeza que está entre los brazos. Aquí haz la fuerza con las piernas, no lleves las rodillas hacia atrás, no fuerces las rodillas, las piernas están estiradas, pero sin forzar las rodillas. Nota el trabajo que hay en las piernas, en los hombros y en los brazos. Mantenemos ahí en ángulo recto y sigues arriba tirando de la cabeza y de los brazos. La cabeza se mantiene entre los brazos. Y ahí estiramos los brazos con la cabeza centrada. Bajas los brazos estirados hasta la altura de los hombros. Y ahí te mantienes relajando los hombros. La cadera mirando al frente, soltando aire, llevas el brazo izquierdo atrás, empuja de la cadera hacia adelante, mira hacia atrás, hacia la mano izquierda, vuelves al medio, soltando aire, vas con la mano derecha atrás, empuja de la cadera hacia adelante, miras hacia atrás, hacia la mano derecha, y vuelves al medio. Coloca los brazos a la altura de los hombros y sigues bajando. Colocas las manos a los lados de las caderas, la espalda recta. Asegura de que tu cadera está bien colocada, cabeza centrada. Cierras los ojos y observas otra vez ahí la postura de la montaña. Reparte el peso de tu cuerpo en la planta de los pies. Todo tu cuerpo está bien estirado. Observa tu postura. Observa la respiración, cómo es más fluida. Y abrimos los ojos. De la postura de Tadasana, esta de la montaña, vamos a pasar a la postura del guerrero. La postura del guerrero 2, porque del guerrero hay varias variantes. Entonces separamos las piernas están bien separadas, más que la cadera y que los hombros. La cadera está mirando ahí al frente. Abrimos el pie derecho, colocas la cadera mirando al frente, abrimos el pecho, ponemos los brazos a la altura de los hombros, nos aseguramos de que están bien colocados y ahora dobla la pierna derecha, pero te aseguras, ¿ves?, de que tu rodilla no pase por delante del pie. Si tu pie está aquí atrás y la rodilla va hacia adelante, estás mal colocado, Tienes que separar para que al doblar, así, la rodilla esté encima del pie. Los brazos a la altura de los hombros y miras hacia la mano derecha, abres ahí la cadera, abres el pecho y ahí te mantienes. Mantenemos. Respira. Respira y relajas los brazos,
relajas los hombros. Colocas el pie derecho en paralelo, coloca ahí bien los dos pies en paralelo, abres ahora el pie izquierdo, te pones mirando hacia adelante, abres aquí la cadera, abres el pecho, los brazos a la altura de los hombros y soltando aire doblamos hacia el lado izquierdo. Nos aseguramos que la rodilla no pase por delante del pie y ahí mantenemos. Mantén la postura. Aquí se fortalece la pierna, se fortalecen los brazos, los hombros. Mantenemos. Y relajamos los brazos, estiramos la pierna. Y ahora colocas el pie, los dos pies ahí en paralelo. La siguiente postura que vamos a hacer se llama Trikonasana, y lo que hace es estirar las piernas y fortalecer, tonificar la musculatura, Estira bien los costados también, tonificando la musculatura, y va muy bien para la gente que padece problemas de depresión, ansiedad, angustia. Entonces abres el pie derecho, la cadera mirando al frente, los brazos a la altura de los hombros, soltando aire, tira del brazo derecho hacia el lado derecho y bajas, ahí se abre la cadera. Estiras el costado izquierdo, mirando hacia arriba, hacia la mano izquierda. Intenta estar así bien de lado. Esta postura, si tienes la tensión baja, la tensión alta, al revés, la tensión alta, no bajes mucho. Soltando aire, si puedes, bajas un poco más. No te vayas hacia adelante, intenta abrir bien el pecho. Mantienes, mantenemos y subimos arriba, la cabeza centrada, los brazos a la altura de los hombros y relajamos los brazos. Ahora colocamos este pie en paralelo y abrimos el pie izquierdo. La cadera mirando al frente, abriendo la cadera, abriendo el pecho. Pones los brazos a la altura de los hombros, soltando aire, tira del brazo izquierdo hacia el lado izquierdo y bajas, apoyando la mano izquierda en la rodilla izquierda y mirando hacia arriba. Te puedes asegurar, mirando que estás bien colocado, mirando hacia el pie izquierdo tiene que estar en la misma línea que la mano izquierda, que el hombro, que la cabeza y que el brazo derecho. Esta postura es genial para las personas que padecen escoliosis, nos ayuda a frenar y a rectificar. Soltando aire, puedes bajar un poco más. Mantienes ahí. Y subimos arriba, los brazos a la altura de los hombros y relajamos. Muy bien, y vamos a juntar las piernas. Y ahora vamos a bajar al suelo. Nos sentamos. Vamos a colocar la espalda recta y las piernas estiradas. Hay personas que al sentarse así, pues quedan así en esta postura. Porque realmente para colocarnos así recto, primero tenemos que estirar la musculatura de las piernas, toda la parte posterior, los glúteos y la espalda, la zona lumbar, porque si no hacemos esta postura, ¿veis? Entonces, si de momento no podemos sentarnos así con la espalda recta, lo que hacemos es coger una manta o un cojín y nos sentamos así encima. Al apoyarnos ahí, estiramos las piernas
y veis, esta zona queda más levantada. Entonces, el tamaño de la manta o del cojín a la hora de sentaros, pues depende tenéis que ir probando, y depende de la fisonomía vuestra. El caso es que vuestra espalda tiene que estar así recta, ¿vale? Bueno, pues entonces, con la espalda recta, las piernas estiradas, vamos a hacer la postura del bastón, se llama esta postura. Ponemos las manos así a los lados de las caderas, con los dedos de las manos hacia los pies. Las manos no tienen que estar aquí atrás ni así abiertas, tienen que estar justo al lado de las caderas. Las piernas bien estiradas, los dedos de los pies hacia el techo, espalda recta, y se estiran las piernas, se estira la espalda, cabeza centrada, recogemos el mentón y estira, estira. No encojas los hombros, Lo que tienes que estirar es estirar la espalda, alargando la columna vertebral, desde el sacro hasta las cervicales. Se estira, se alarga, mantienes ahí, mantienes. Y ahora vamos a aflojar los brazos, pero sin encoger la espalda, solamente aflojamos así los brazos, la espalda sigue recta. Doblamos las piernas, apoyamos la planta de los pies en el suelo, vamos a hacer una variante de Paschimottanasana, la pinza. Ponemos la espalda bien recta, pegamos el vientre y el pecho así a los muslos, nos cogemos por dentro, por debajo de las piernas, así por dentro. Nos podemos coger los codos o depende de la fisonomía de cada persona. Te cogerías los antebrazos y o las muñecas. Entonces, con la espalda recta, pegas el vientre y el pecho a los muslos y vas a ir bajando, pegando el vientre y el pecho a los muslos. Esta postura estira muy bien la parte posterior del cuerpo, las piernas, la espalda. Vas bajando, bajando, tiras ahí. Tiras de la cabeza hacia adelante, tira y baja. Sin encoger los hombros. No dejes la cabeza colgando. Coloca la cabeza como está tu espalda. El vientre y el pecho están pegados a los muslos. Mantienes. Mantienes. Esta postura, como os he dicho, es muy buena para estirar la parte posterior del cuerpo y también es un masaje abdominal. Va muy bien para la gente que tiene problemas de hígado, de vesícula, de páncreas, para la gente que es diabética. Y ahí te mantienes, respirando. Ahora sacas los brazos sin deshacer la postura y te coges, si te puedes coger de los pies o de los tobillos, y estiramos un poco más las piernas, pero sin separar el vientre y el pecho de los muslos. Entonces tú las piernas las estiras en la medida que tú puedas, sin separarte. Y tiras con fuerza así de los brazos, o sea, de los pies, tiras. Tiramos, acercando un poco más el vientre y el pecho a los muslos. No dejes que los pies caigan hacia los lados. Los pies, los dedos de los pies están hacia arriba, hacia el techo. Mantienes. Mantienes. Respirando. Mantenemos. Haciendo fuerza. Y ahora tiras de los brazos así hacia adelante, tira, 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 subes,
la cabeza entre los brazos, una palma de la mano mirando hacia la otra y tiras de los costados y manos al pecho, deshaciendo la postura. Muy bien, otra vez, las manos aquí a los lados en la cadera, estiras la espalda, estiras las piernas, la cabeza centrada, mantienes ahí. Aflojamos los brazos, apoyamos la planta de los pies en el suelo, ponemos la espalda recta, pegas el vientre y el pecho a los muslos, nos cogemos por debajo y vamos a ir bajando, vas bajando, pegando el vientre y el pecho a los muslos, bajas sin separar y tiras de la cabeza hacia adelante y luego vas bajando a la medida que tú puedas y ahí te mantienes. Ahí vas a hacer muy flexible, más flexible las piernas, la zona lumbar y los glúteos. Con la respiración observa el masaje abdominal. Mantenemos ahí. Mantienes. Y ahora sacas los brazos y te coges de los pies o de los tobillos o donde llegues. Estiras ahí un poco más las piernas y tira acercando el vientre y el pecho a los muslos. Observa cómo se relaja la zona de los omóplatos, toda la tensión que pudiera haber ahí. En la zona lumbar mantienes, haciendo ahí fuerza. Y ahora tiras de los brazos adelante, arriba, la cabeza entre los brazos, cabeza centrada y manos al pecho. Relajamos los hombros, relajamos los brazos. Muy bien. Ahora la siguiente postura va a ser una torsión, también tumbados en el suelo. Pero antes de hacerla, mirar bien cómo la hago yo y después la hacéis, ¿vale? Entonces, así, con las piernas estiradas, no la hagas todavía, primero mira bien cómo la hago. Ponemos las manos en las rodillas y nos vamos a ir tumbando, metemos el abdomen, metemos el pecho y nos tumbamos. Acomodando bien toda la espalda al suelo. Acomodamos ahí. Ahora doblamos las piernas, llevamos las rodillas hacia el pecho, empujamos bien de las rodillas y soltando aire, bajas con las rodillas hacia el suelo. Y aquí ponemos la mano derecha en la rodilla izquierda y abrimos el brazo izquierdo mirando hacia la mano izquierda. Y el hombro izquierdo tiene que estar pegado en el suelo y el derecho también. Aquí lo importante es que los dos hombros estén pegados al suelo. Si el hombro izquierdo se levanta del suelo, lo que haces es levantar aquí un poco la rodilla, así, para poder pegar bien el hombro izquierdo al suelo. ¿Vale? Entonces ahora te colocas, te tumbas, llevas las rodillas hacia el pecho y bajas hacia el lado derecho, poniendo la mano derecha en la rodilla izquierda, abriendo el brazo izquierdo y mirando hacia la mano izquierda, girando la cabeza y ahí mantienes. Se relaja la zona lumbar, la espalda. Las torsiones son muy buenas para los problemas de espalda, para la escoliosis. Al principio tenemos que tener igual cuidado con las hernias discales, Si tenemos hernias discales,
Entonces, depende de qué torsiones sean, igual al principio no nos favorecen mucho. Y volvemos al medio. Llevando ahí las rodillas hacia el pecho, soltando aire, baja hacia el lado izquierdo. Abres el brazo izquierdo, vamos a colocarnos bien, y miras hacia la mano izquierda. Ya sabéis, si se levanta así el hombro, entonces levantas un poco la rodilla derecha para apoyar bien el hombro derecho en el suelo. Y ahí mantenemos, mirando hacia el lado derecho. Mantienes. Mantenemos. Y volvemos al medio. Apoyamos la planta de los pies en el suelo, separamos los pies a la anchura de la cadera. Vamos a hacer Setu Bandhasana, el medio puente. Los pies tienen que estar bien rectos, que no estén torcidos hacia los lados. Los brazos a lo largo del cuerpo, la cabeza estira ahí las cervicales, lleva la barbilla hacia el pecho y ahora subes arriba, cadera, pelvis, tira, 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 sube, 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 mantienes. Y bajamos apoyando dorsales, lumbares y sacro. Te aseguras de colocar bien los pies separados a la anchura de la cadera, acercas los talones hacia los glúteos, los brazos hacia lo largo del cuerpo. Vamos a volver a subir. Arriba, 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 arriba. Haz fuerza con los brazos en el suelo, metiendo ahí un poco los hombros y mantienes. Esta postura fortalece los glúteos y las piernas y hace más fuerte también la espalda y estira muy bien las cervicales, el cuello. Bajamos apoyando dorsales, lumbares y sacro. Y ahora llevas las rodillas hacia el pecho y te abrazas las piernas poniendo una mano en cada codo, si puedes, abrazando ahí muy bien en las piernas. Y ahí mantienes. Coloca bien la cabeza, la barbilla hacia el pecho y relaja los músculos de la cara. Mantenemos. Ya sabes que en las posturas no hay que forzar, cada uno lo hace dentro de sus posibilidades. E intentar disfrutar con lo que estás haciendo. Y ahora soltamos, nos apoyamos sobre un lado, nos dejamos caer y te levantas, nos levantamos. Vale, ahora vamos a hacer una postura de relajación y de respiración abdominal. Entonces, mejor que mires cómo coloco la postura se llama Savasana y después ya haces tú, ¿vale? Entonces, en la postura de Savasana, lo importante es intentar pegar bien la zona lumbar al suelo, así. Si no se pega la zona lumbar al suelo, si no se pega con el tiempo, con trabajo, se pegará,
pero a veces al principio queda así, la zona lumbar muy arqueada, que podemos meter así una mano, ¿veis? Entonces aquí las lumbares están en tensión. Si nos pasa esto, lo que hacemos es poner un cojín o una manta aquí en la zona de las piernas para poder apoyar bien aquí la zona lumbar. ¿Veis? Lo que no hacemos nunca es poner aquí así, porque aquí, bueno, esto sería muy alto, pero aquí lo que hacemos es más curvatura en esta zona. Entonces, donde tenemos que poner el cojín es aquí, en las piernas. Y al poner aquí, claro, depende de la altura de cada uno, Al poner aquí, la zona lumbar se apoya muy bien en el suelo. Muy bien, pues entonces, intentando apoyar bien la zona lumbar en el suelo, dejamos así que las piernas y los pies caigan hacia los lados, pegamos bien la espalda al suelo, los hombros, los brazos y las manos. Las palmas de las manos tienen que estar hacia arriba o de lado, depende de la fisonomía de cada persona, pero no con las palmas de las manos hacia abajo, porque si no se rota aquí el hombro, ¿veis? El hombro se levanta. Si pongo la palma de la mano hacia arriba o de lado, estoy favoreciendo a que la zona del omóplato y el hombro se apoye en el suelo. Entonces, así acomodadas en el suelo, te vas tumbando, te vas acomodando. Esta, como os he dicho antes, es la postura de Savasana, es una de las posturas de relajación, y aunque no te relajes, te cueste mucho relajarte, es importante coger una buena postura, Eso es el principio, y luego la relajación ya llegará. Vale, y ahora vas a poner las palmas de las manos en el abdomen para observar la respiración abdominal. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Al coger aire sube, al soltar baja. No hinches el vientre como si fuera un globo o un balón, Cogemos aire sin exagerar y soltando, eso sí, vaciando todo lo que puedas. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar baja. Voy a hacer yo unas cuantas respiraciones para cuando veas ahí el vídeo, para que veas el movimiento abdominal. Sigue, al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Observa cómo tienes los músculos de la cara. Observa si estás apretando los dientes, si estás apretando la mandíbula y relaja. Relaja la boca, relaja la mandíbula, relaja los ojos, el entrecejo.
la frente, el cuello cabelludo. Relaja toda la cara. Se relaja la expresión de tu cara. Y mediante la respiración, todo el cuerpo se relaja. Cuando coges aire, te llenas de energía, de fuerza, y al soltar, te deshaces de la tensión, del dolor. Al coger, te cargas. Al soltar, te deshaces de todo lo que te incomoda. Sigue ahí en la respiración. Al coger aire, el abdomen sube. Al soltar, baja. Al coger, sube. Al soltar, baja. Si no te relajas, no te preocupes. Este es el primer paso. Coger una buena postura y crear el ambiente adecuado para que eso suceda. Y según sigas practicando, con la práctica, llegará la relajación. La respiración abdominal, esta respiración que estás haciendo, ayuda a relajar el sistema nervioso, induce a la relajación profunda. Nos ayuda a calmar nuestro cuerpo, a que mejore la circulación de la sangre, de la energía. Relaja el cuerpo y la mente. Deja que todo el cuerpo se relaje. Date ese permiso. Te das el permiso de que tu cuerpo y tu mente se puedan relajar. Y en ese estado de relajación en el que estás, te tomas el tiempo que tú quieras. Yo me voy a despedir de ti. Hasta el próximo vídeo. Y luego cuando decidas salir de la relajación, antes de levantarte, mueves un poco los dedos de los pies y de las manos, te desperezas a tu manera y vas saliendo de la relajación a tu manera. Y así me despido de ti. Namaste.